Bueno, acabo de llegar, no sé si me escuchará bien porque hay mucho viento, la verdad, pero acá atrás mío, en este edificio, tenemos el evento de comunidad de Call of Dragons. Estamos a punto de entrar. En la entrada ya estoy viendo a Rusty y Leo y un par más desconocidos. Vamos a ver ahora cuando entre con qué nos vamos a encontrar. Hi. El objetivo principal del evento no fue tanto hablar del futuro del juego, sino más que nada socializar. Como ya lo indicaba el mismo nombre del evento, que era Community Meet and Greet, que significa algo así como comunidad, conocerse y saludarse para los que no hablan inglés. Pero bueno, hubo varias actividades que la mayoría estaban apuntadas justamente a esto. Lo primero que se hizo fue un bingo de jugadores, que la verdad me parece una idea magnífica para hacer que la gente se conozca entre sí. Si algún día les toca organizar un evento, les recomiendo que usen esta idea. La cosa era algo así, lamentablemente no le saqué una foto, así que no se los puedo mostrar directamente. Y de hecho, ahora que estoy editando, me arrepiento un poco de haber hecho pocos videos y pocas fotos, pero la verdad es que quería estar disfrutando el momento y no estar cargoseando a todo el mundo con la cámara. Pero bueno, el bingo era básicamente una hoja con 16 cuadrados con alguna característica de un jugador. La mayoría de ellas era bastante genérica, como por ejemplo tiene 50 millones de poder o juega con la Liga del Orden, pero había otras más específicas como tiene un pato en su imagen del avatar o voló desde otro país para venir al evento. Entonces la idea era acercarse a otros jugadores, averiguar en qué punto del bingo se los podía poner y agregar el nombre de un jugador diferente para cada uno de los cuadrados. Al principio andábamos todos con un poco de vergüenza y la mayoría como que no se animaba, pero de a poco fue la excusa perfecta para romper el hielo. A los que lo completamos nos dijeron que nos van a mandar una sorpresa dentro del juego, pero la verdad es que todavía no llegó, así que no sé lo que es. Entre toda la gente que estaba presente había muchos jugadores, la mayoría de Alemania lógicamente, pero también había de otros países. Dentro de los creadores de contenido estábamos yo, Cheesecook, que seguramente lo conocen, Slonger, que es un creador de contenido de habla inglesa, que es relativamente nuevo pero tiene muy buenos videos, sobre todo porque intenta meter un poco de humor, y Víctor, que es el ruso de The Cult of San Minamoto, que ya lo conozco de Rise of Kingdoms porque participamos en algunos eventos juntos en el juego, y que su mujer, que no estaba ahí pero es miembro de la alianza TA, contra los quienes ya jugamos 3 veces en las raíces de la guerra y que quizás vieron los directos. Además estaban los community managers más conocidos como Asia y Leo, que si vieron algún video de alguna actualización seguramente les resulten conocidos, Cheesecake Kevin y un par más, y algunos desarrolladores que vinieron exclusivamente desde París. Y sí, no me equivoqué, Farlight tiene una oficina relativamente nueva en París donde se encargan, entre otras cosas, de crear algunos de los nuevos héroes, y además uno de ellos se encarga de escribir el lore, que saben que me encanta, así que estuve salmeando un poco, les dije que me encanta todo lo que hacen y enseguida me corregí y dije, bueno, no, todo no. Hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero en general me gusta bastante lo que hacen. A lo que se rieron y me pusieron cara de ofendidos, pero en broma. La verdad es que todos en general fueron muy simpáticos. Después de un poco más de media hora que tuvimos para conocernos un poco y llenar el bingo, se hizo lo que la mayoría estaba esperando, que fueron preguntas y respuestas, donde dieron muchos detalles sobre el futuro de Call of Dragons. Pero eso ya lo subí en otros videos, así que no vamos a perder tiempo con eso ahora. Mientras hacían el Q&A o el preguntas y respuestas, del otro lado preparaban la comida, que estuvo buenísima. De un lado había ensaladitas y sanguchitos de pulled pork, que no tengo ni idea de cómo se llama en español, y del otro comida china donde se podía elegir con pollo o vegetariano. Tuvimos más o menos una hora para comer y seguir haciendo sociales, y después pasamos a la parte de entretenimiento, donde hicieron un sorteo donde todos se llevaron algún regalo. Hubo mouse gamers, teclados, auriculares, un iPhone, 2 AirPods, y yo me llevé el peor regalo de todos, que fueron 50 tokens legendarios, que bueno, no es malo, mi Forondy se va a poner muy contento, pero no fui a un evento presencial a llevarme regalos de dentro del juego. Pero bueno, no me quejo, estoy agradecido por todas las cosas que me llevé, que al final del video les voy a mostrar un par de cosas más, pero lo más importante de todo fue la experiencia. Después de esto hubo unos juegos donde se podían ganar más premios. Uno fue probar diferentes bebidas con los ojos tapados e intentar adivinar qué era. Lamentablemente ninguna bebida era alcohólica, así que decidí no participar. El otro era tirar 3 pelotitas intentando embocar en algún vaso de plástico, y cada vaso tenía un premio. Lamentablemente, nuevamente, gané un código para dentro del juego que, hey, son 10.000 gemas.
así que no está nada mal. Pero digo lamentablemente porque también se podían ganar abre botellas de Call of Dragons y hubiese preferido algo de eso, pero bueno. El último juego es donde se puso más interesante. La premisa era armar las mejores combinaciones de héroes y participaban 2 jugadores a la vez y competían uno contra el otro por turnos. Y acá me pidieron que fuese juez para elegir cuál de los dos era el ganador. El problema fue que las reglas no estaban muy claras y medio que las fuimos armando en el camino, pero se puso muy interesante, sobre todo con la última pareja de jugadores donde se armó una discusión bastante fuerte sobre si tal o cual marcha era mejor y que dependía de la situación y que esto y que el otro, etcétera, etcétera. Ahí terminó escalando a un punto que por un momento me dio miedo que se vayan a las manos. Y acá cuando me tocó participar me gané otro código, obviamente el juez fue otro jugador y gané más que nada por un tecnicismo, pero en total me llevé 50 tokens y 20.000 gemas, además de otros regalos que ya les voy a mostrar. Por cierto, estos códigos, tengo 2 códigos de 10.000 gemas y solamente se puede utilizar uno por cuenta. Sinceramente no me interesa usarlo en mi granja y ya usé el que tenía para mi cuenta principal. Así que el otro código de 10.000 gemas lo voy a sortear de alguna manera en algún momento dentro de toda la gente que entre al Discord. Así que ya saben, entren al Discord. Pero bueno, sigamos, con esto se fue pasando el tiempo y con esto fue llegando la noche, que en realidad en esta época del año en Alemania oscurece a las 5 de la tarde, así que cuando inició el evento ya estaba medio oscuro. Además de que ya de por sí era un día lluvioso. Pero bueno, hacia el final del evento, cuando se fue yendo toda la gente, tuve un poco más de tiempo para relacionarme con los demás creadores de contenido, que me cayeron todos muy bien. Y sobre todo, tuve un poco de tiempo de hablar con Chihul, que obviamente es uno de mis referentes. Veo muchos de sus videos y si bien no me gusta todo lo que hace y no estoy de acuerdo con todo lo que dice, es el creador de contenido más grande tanto de Rise of Kingdoms como de Call of Dragons, y si está ahí arriba por algo es. La verdad que yo tenía un poco de miedo de ir medio de fangirl, pero por suerte otro de los creadores de contenido cumplió con ese rol hasta que se rompió un poco el hielo y fuimos dando un poco de confianza y bueno, charlamos un poco más que nada sobre cómo es hacer videos, cómo los llevamos con la familia, etcétera, etcétera. En fin, cuando nos íbamos nos dieron algunos regalos y las cosas que estaban ahí, la mayoría estaban pensadas ya para que nos la podamos llevar, como por ejemplo esa bandera que están viendo ahí atrás, que está buenísima. Estos posavasos que vi a la gente llevárselas sin siquiera preguntar, pero bueno, yo pregunté antes de metérmelo en la mochila. Me llevé el tag, estos stickers que todavía no los abrí, pero son los emotes que tenemos dentro del juego. Y ahí atrás pueden ver un calendario y una especie de maqueta de la imagen que salió cuando salieron las mascotas. La verdad es que en general fue una tarde muy linda, además de muy informativa. Toda la gente me cayó muy bien, los desarrolladores no son nada de lo que uno puede esperar. A menos yo siempre imaginé un grupo de asiáticos de traje, a quienes si les preguntabas por las habilidades de la mascota te iban a responder cortante mientras lentamente posaban su mano sobre la katana, porque obviamente toda la gente de Asia lleva katanas, ¿no? Pero nada que ver, gente muy amable, muy divertida. No quise preguntar mucho sobre el juego porque me imagino que de la mayoría de las cosas que yo les podría haber preguntado me iban a responder que no me podían responder y no quería ponerme pesado. Pero para que se den una idea, terminamos hablando de la película Alien, ¿sí? De la de Ridley Scott. Los community managers también son gente muy amable y me sorprendió que ellos venían a hablarte y a hacerte preguntas realmente interesados. Lo cual quizás es normal, pero no sé, yo tengo poca autoestima y me cuesta un poco hacer sociales y creo que fui con un poco de miedo de estar toda la tarde en un rincón y no hablar con nadie. Hubiese sido diferente si hubiese sido en España o Latinoamérica, donde supongo que la mayoría de los jugadores me va a reconocer y quizás se acerquen a saludar, pero acá en Alemania solo me reconocieron los community managers y los demás creadores de contenido. Y bueno, dentro de los jugadores había de todo, pero con la mayoría me reí un buen rato. En fin, con esta reflexión los voy dejando de a poquito. Coméntenme ustedes qué opinan al respecto y si alguna vez tienen la posibilidad de ir a alguno de estos eventos, no la dejen pasar porque no la van a pasar mal y ojalá algún día haya alguno, al menos en España, y que yo pueda ir, así podemos conocernos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.